Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante para los amantes del fútbol. Estamos hablando del clásico que ya se volvió mundial, no solamente es de España. Estamos hablando obviamente del clásico del Real Madrid contra el Barcelona. Un clásico que pues tomó mucha fuerza, bueno, digamos no fuerza, mucha fama desde que Cristiano Ronaldo fichó por el Real Madrid en 2009 y en donde se inició, bueno, la rivalidad entre estos dos grandes jugadores. Pero bueno, el día de hoy no vamos a tocar el tema como tal de Cristiano Ronaldo y Messi, sino que nos vamos a abocar únicamente a la historia del clásico. Vamos a ir varios años atrás y vamos a tocar el tema del origen, varios mitos que se han inventado también y pues otros datos curiosos que posiblemente no sabían. Así que bueno, vamos a comenzar con el video. Primero lo primero, vamos a hablar de cuándo se fundaron estos dos equipos. El Barcelona, fundado en 1899, mientras que el Real Madrid, fundado en 1902. Como tal, estos dos equipos no tenían una rivalidad desde que empezó pues, su historia en el fútbol. De hecho, el clásico del Real Madrid era contra el Athletic Club de Madrid. El Barcelona, por su parte, era contra la Sociedad Española de Fútbol. Es muy interesante abordar el clásico original del Barcelona. Muchas personas piensan y tienen esa mala idea de que los madrileños se odian a muerte con los catalanes y los catalanes a los madrileños. Eso realmente no es cierto. Como tal, hoy en día sí hay un resentimiento y lo vamos a tomar pues más adelante en el video. Vamos a explicar el por qué sucede futbolísticamente hablando únicamente. Pero al inicio, el clásico del Barcelona con la Sociedad Española de Fútbol era porque la Sociedad Española de Fútbol era un equipo de burgueses catalanes que pues no se sentían catalanes. Ellos decían que no eran catalanes, obviamente, y ellos eran fieles a la corona española. ¿Por qué tiene importancia que le hayan sido fieles a la corona española? Pues muy sencillo, en toda la historia de Cataluña han sido segregados los catalanes, por el sentido en el que los catalanes pues hablan catalán. No es una tontería, sino que pero toda la historia de España pues han tratado de que en Cataluña se hable solamente castellano, y lo vamos a tomar también más adelante el tema, pero ese era el enojo o la inconformidad del equipo de Barcelona en aquel entonces. Por su parte, el clásico de Madrid, que actualmente sigue vigente, era contra el Athletic Club de Madrid. Pues un clásico en el que no hay mucho que agregar, simplemente que eran rivales de ciudad, así como hay muchos clásicos. Bueno, inicia desde 1902, que fundan el Real Madrid, y pues ni siquiera se pelaban entre el Barcelona y el Real Madrid, esa es la verdad. El primer encuentro entre estos dos equipos es en 1902, mismo año en el que es fundado el Real Madrid. Estamos hablando de un encuentro de Copa Coronación en ese entonces, en el que el Barcelona le gana fácilmente por un global de 6-2, 3-1 en cada partido, le gana el Barcelona al Real Madrid. Realmente la rivalidad no inicia en ese partido, son varios años después, pero pues se avecinaba solamente una pequeña rivalidad, porque entre estos dos equipos tradicionalmente, junto con el Valencia, Atlético de Madrid y bueno, en esos años también Athletic de Bilbao, se disputaban mucho la copa, entonces solamente había una rivalidad deportiva, no iba más allá. 14 años después de ese partido empezaba apenas los indicios de una rivalidad que desgraciadamente se iba a originar extra cancha. Realmente no se iba a originar por un problema deportivo. Estamos hablando de 1916. Este año el equipo del Real Madrid y el Barcelona se habían enfrentado en la Copa. Habían empatado en ambos partidos, ida y vuelta. En ese tiempo no existían los penales, repito, estamos hablando de 1916. ¿Qué se optó? Bueno, se jugó un tercer partido. En el tercer partido se quedó empate otra vez, 6-6. Se optó por un cuarto partido. En este partido, el cuarto, el Real Madrid ganó 4-2. Ustedes dirán, pues qué chillones los del Barcelona, si es que así empezó la rivalidad, porque ganaron justamente, porque aquí aguantó el que tenía mejor condición física.
No, absolutamente nada que ver. De hecho, empezó la polémica desde ese partido. Estamos hablando de que se jugaba en un territorio neutral, pero las entradas a los aficionados del Real Madrid fueron preferentes. Se vendió un 80% al Real Madrid, mientras que un 20% al Barcelona. Fue una localidad total por el equipo blanco, y en el cual ganaron 4-2. Se vendieron pocos lugares para los aficionados del Barcelona, pero no solamente eso, se vendieron mal ubicados a propósito, obviamente, y bueno, fue una localidad total, no había ninguna señal de apoyo al Barcelona por las gradas, porque estaban separados totalmente los aficionados del Barcelona, y los cánticos del equipo blanco, bueno, pues opacaban por completo a los catalanes. De 1916 nos pasamos al 1928, año en el que fue redondo para los equipos catalanes. De hecho, el Barcelona ganó la Liga y el Español ganó la Copa. La polémica vino cuando los diarios catalanes empezaron a burlar de los demás equipos, cuando su titular fue: si dos equipos ganan la Copa y la Liga en la misma región, quiere decir algo. En ese tiempo, no es porque hayan sido muy sensibles o que maricones, o no sé, los que quieran decirle, porque ya veo a los de Barcelona diciendo que sensibles, que bla bla bla. Ponte en contexto histórico. En ese tiempo los problemas de regiones eran muy fuertes, y de hecho pues había bastante resentimiento entre varias regiones, porque todavía estaba, hasta la fecha está, pero en ese momento más fuerte, lo que querer independizarse y demás cosas. Entonces ese tipo de acciones sí llegaba a ser como muy sensible para varias regiones, en especial si es de la capital, Madrid, en la capital española. De 1928 a 1930, a inicios de los 30, hubieron todavía más encuentros entre el Barcelona y el Real Madrid, pero también hay que destacar que únicamente fueron duros deportivamente hablando. Realmente se jugaban ya a muerte esos partidos, aunque todavía no se consideraba un clásico. Todavía vendría a poner más leña al fuego lo que vendría a futuro, pero en el momento ya estaban, digamos, asomándose la rivalidad entre estos dos grandes equipos. Inicia una época bastante polémica para el Barcelona, y es cuando empieza a formarse el clásico español. Estamos hablando de 1933. José Samiter era miembro de la directiva del Barcelona. Fue jugador durante 27 años de la misma institución, pero por diferencias con la directiva se fue y bueno, se incorporó al Real Madrid, lo que fue pues causa de mucho descontento para muchos aficionados del Barcelona. Después de ese 1933 nos trasladamos al 1939. Hay que decir que en esa transacción de 1936 y 39 fue la Guerra Civil Española, tiempos difíciles para España. ¿Por qué tiene que ver esto con lo que estamos platicando de la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid? Porque después de 1939, de hecho ese mismo año, Francisco Franco toma la dictadura de España. Para muchos, y yo era de los que pensaba lo mismo, creen que había un favoritismo por parte de Francisco Franco hacia el Real Madrid. Yo les puedo decir sí y no. De hecho, vamos a tocar ese tema en donde les explico por qué no fue desde inicios hasta los finales, sino que fue un pequeño lapso de tiempo en donde sí hubieron varios factores bastante polémicos, en donde no se tiene explicación todavía, y tanto los aficionados de Barcelona dicen que fue la culpa de Franco, como los del Real Madrid se defienden diciendo que no, y que son factores extraños que no tienen nada que ver con el dictador español. Después de 1939, cuando termina la Guerra Civil Española, la Liga reanuda acciones en 1941. Hay un lapso de tiempo en 1941 hasta 1954 en donde el Real Madrid tuvo una sequía de títulos. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente Francisco Franco no metió las manos por el Real Madrid hasta ese momento. Estamos hablando del 41 al 53, donde el Barcelona, a pesar de todo lo que se había dicho, el Barcelona ganó 5 títulos de liga en esos 12 años. Esto quiere decir que fue el equipo a vencer durante ese tiempo. Esto desmiente muchas cosas del favoritismo de Francisco Franco durante todo su gobierno. 1943. Estamos hablando de que se veían indicios ya de lo que se venía a futuro. Por eso les dije, sí y no metía las manos por el Real Madrid. No ganó liga durante esos años, pero sí hubo una situación bastante polémica
en donde el Real Madrid y el Barcelona se enfrentaban en la Copa del Generalísimo, hoy actualmente Copa del Rey. En este encuentro el Barcelona gana 3-0, una victoria bastante fácil para el equipo catalán, pero en este partido de vuelta venían cosas bastante peculiares y bastante raras para el equipo del Real Madrid, favoreciéndolo obviamente. Este encuentro en la Copa fue muy criticado y muy chueco porque, como les comenté, 3-0 gana en casa el Barcelona. En vuelta, cuando estaban en casa del Real Madrid, el Real Madrid golea 11-1. Fue la famosa goleada y la máxima goleada en la historia de los clásicos. Este encuentro de Copa fue bastante polémico, y no por el hecho de que el Barcelona ganó 3-0 en casa, sino que el Real Madrid remonta, sí, y no con un marcador sutil. De hecho, fue una goleada histórica que ha sido catalogada como la más grande goleada en la historia de los clásicos, 11-1. Pero aquí va lo raro. Hubo bastantes irregularidades durante el tiempo en el que se esperaba el partido de vuelta, porque el partido se desenvolvía en Madrid, estaba en plena dictadura Francisco Franco, tenía problemas con los catalanes porque él quería que todas las regiones hablaran únicamente castellano y se olvidaran de sus lenguas regionales, lo que obviamente no hicieron ninguno de las regiones. Las irregularidades salen a la luz después, cuando en una entrevista el portero de aquella época del Barcelona comenta que el árbitro se acercó a ellos cuando vio ese ambiente tan hostil en el estadio del Real Madrid. El árbitro le dijo: mira a tu alrededor, no podemos permitir que aquí suceda nada. Si yo fuera aficionado del Real Madrid, no estaría presumiendo el 11-1. De hecho, después de haber visto ese tipo de cosas cuando se hizo la investigación, pues te deja ver que el Barcelona se deja perder ese partido por el ambiente tan hostil que se vivía en las gradas y en el momento, alimentado también por el nacionalismo de Francisco Franco y el odio hacia las demás regiones porque tenían su propia lengua, que hasta la fecha existe, pues sí, pero en ese tiempo el ir en contra de lo que decía Francisco Franco realmente era la muerte. Yo no presumiría si fuera aficionado del Real Madrid, honestamente, porque el Barcelona perdió pues realmente para salvar su vida. Después de ese 1943 podemos decir que ya inicia la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona, puesto que después de ese año las negociaciones, las relaciones entre los dos equipos no volvieron a ser las mismas, pero todavía faltaba más leña al fuego. 1943, el año de la polémica máxima, el año en el que explotó realmente todo, el año en el que pues abiertamente los archivos acusan a Francisco Franco de haber metido mano en el fichaje de Di Stéfano y además de haber ayudado a la globalización del Real Madrid para que sea una marca internacional. Pero vamos a abocarnos únicamente en lo que realmente se ha probado, que sí hubo algo raro en la transacción. Estamos hablando del fichaje de Di Stéfano. 1953. Todavía no inicia la liga, estamos en periodo de transferencias. Varios equipos se acaban de afiliar a la FIFA, entre ellos se encuentra el Millonarios de Colombia. En el Millonarios de Colombia hay una figura que destaca sobre todas, que es la saeta rubia, llamada así durante muchos años, que es Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano destacaba por sobre los demás y no había pasado desapercibido para el Real Madrid y para el Barcelona. De hecho, hubieron varias irregularidades en el fichaje por parte del Barcelona. Estaba negociando con uno de los dos equipos que tenía parte de las primas de este jugador, que es Alfredo Di Stéfano. Estamos hablando del Millonarios de Colombia y el River Plate en Argentina, que eran partes propietarios del jugador todavía. Real Madrid estaba negociando con el dueño legítimo de Di Stéfano, el River Plate, mientras que el Barcelona estaba negociando con el actual club, Millonarios de Colombia. Llegó un punto en el que ambos equipos tenían la razón cuando se fueron con la federación. De hecho, ambos equipos tenían 50 y 50% de la propiedad del jugador. Se había llegado a la conclusión de que podía jugar un torneo y un torneo intercalándose entre el Real Madrid y el Barcelona. La polémica fue que por alguna razón que nadie entiende todavía, el Barcelona se retiró de las negociaciones por Di Stéfano. De hecho, muchos dicen que la federación pues apoyó más al Real Madrid y dejó segregado al equipo de Barcelona. Siendo que Di Stéfano también tenía el interés de vestir la camiseta blaugrana, hay que decirlo, el Real Madrid se adelantó y con apoyo económico pues pudo finiquitar el fichaje
del aquel entonces el mejor jugador del mundo. Di Stéfano ya se había tomado hasta fotos con la camiseta blaugrana y de hecho se pensaba que sí podía llegar a jugar en el Barcelona, pero hubieron varias circunstancias que llevaron a Di Stéfano a vestir la camiseta del Real Madrid, entre ellas pues la manipulación desde arriba para que se decantara por el Real Madrid. No se entiende hasta la fecha mucho de lo que ocurrió, pero sí hubieron varias irregularidades en el fichaje en donde la federación falló a favor del equipo del Real Madrid y segregando al Barcelona, bueno pues ya sabemos la historia que resta. Por ejemplo, el Barcelona desde 1960 no pudo ganar una liga sino hasta 1974. Entonces podemos decir que durante todos estos años se hubieron varias circunstancias que orillaron al equipo de Barcelona a segregarse, a no ganar tantos títulos como posiblemente pudo haber ganado, y al Real Madrid a ganar varios títulos pero con ayuda de pues algo bastante raro que a la fecha no se ha probado, pero hay varias evidencias que lo demuestran así. Así es como se origina el clásico más famoso del mundo. De hecho, no hay mucha diferencia en la actualidad. Ambos no tienen pelos en la lengua y siempre expresan el repudio que tienen el uno por el otro. No importa si son de nacionalidad croata, no importa si son de nacionalidad de Gales, Portugal, X o Y. Estos dos equipos siempre han tenido aficionados en todo el mundo y se los quieren como si fueran de su propio país. Yo creo que esto le da mayor plus al clásico, puesto que en ambos casos los jugadores se desviven por la camiseta y siempre pelean hasta el final. Es un clásico que va a seguir dando de qué hablar por muchos años. La prueba está en que en 1943 fue el origen del clásico y hasta la fecha se sigue dando de qué hablar. Hasta la fecha se sigue viviendo como en aquella época. Si no eres aficionado a ninguno de estos dos equipos, disfrútalos. Son equipos que siempre nos han acostumbrado a tener a los mejores jugadores en el mundo. Y bueno, este fue el video con el origen del clásico español. Espero te haya gustado. Déjame un like, suscríbete si quieres ver más videos y bueno, nos vemos en el siguiente video.